Hola, Vero, amigos, buenos días, gracias por seguir con nosotros. Vamos a conversar en este momento con Arturo Moscoso, él es catedrático, él es analista político. Arturo, buenos días, gracias por acompañarnos. Termina este año convulso, ¿no? Es tormentoso en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también con problemas en la función judicial, que a inicios de este año, el año que termina, sufrió un cambio en su cabeza, en la estructura del Consejo de la Judicatura, con la renuncia de María del Carmen Maldonado y esta designación temporal, que ya va alargándose, de Fausto Murillo. Esto ha traído problemas en la función judicial, en el manejo administrativo, distanciamientos, rupturas, por ejemplo, entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Así terminamos el año. Buenos días, Milton, Verónica, y un saludo también a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, es muy preocupante lo que sucede en la justicia, ¿no? Y justamente eso se debe al diseño institucional que tenemos sobre ese poder. Es un poder que en realidad no es independiente, porque a la larga depende de los vocales del Consejo de la Judicatura, que es un órgano con un poder enorme y que termina teniendo superioridad incluso sobre la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, por eso eso explica claramente las disputas que se dan a la interna del Consejo o por ocupar los cargos que quedan vacantes, ¿no? Entonces, eso es otra de los hierros institucionales que nos dejó la Constitución de 2008, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Porque creo yo que no se soluciona esto, digamos, o parte de la solución sí es, pero la estructura, parte de la solución sí es designar a la terna, a la persona de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional para que sea el presidente definitivo de la Judicatura. Pero más allá, la estructura, como tú dices, es un problema constitucional. Sí, el problema pasa por ahí, ¿no? Lamentablemente necesitaríamos de ahí una reforma constitucional que tendría incluso que pasar por la Asamblea, porque se entendería incluso que es una reforma a la estructura del Estado, pretender reformar la conformación de la Corte, de todo el sistema de justicia, ¿no? Pero entonces, ¿qué se debe cambiar en este caso? En el caso puntual de la Administración de Justicia, ¿qué reforma debería hacerse? Quitarle tantas atribuciones al Consejo de la Judicatura, ¿no? Volverle a dar independencia a la Corte Nacional y a la justicia en sí misma, ¿no? No dependiendo de un órgano administrativo que tiene este control absoluto de todos los órganos judiciales, ¿no? Incluso de la Fiscalía. Ahora se está pretendiendo, con la consulta popular, darle independencia nuevamente a la Fiscalía para que pueda incluso elegir la Fiscalía sus propios fiscales, que ahora ni siquiera puede hacer eso. Entonces, ahí tenemos una reforma en ese sentido. Se podría tal vez intentar una reforma del mismo tipo en un futuro para el Consejo de la Judicatura, ¿no? Claro, hay una pregunta en la consulta que tiene que ver con la independencia de la Fiscalía, que estaba buscándose desde hace algún tiempo, recuerdo con este Consejo de Reinstitucionalización que lo dirigía Pablo Dávila, pero esto es parte de un todo. Como tú dices, darle más independencia a la Corte Nacional del Consejo de la Judicatura, es como que se mezcla, es como que, hoy decía Santiago Basabe, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es la joya de la corona de la función judicial. Exactamente, es igual que el Consejo de Participación Ciudadana para el tema del control y de la rendición de cuentas de los organismos públicos. El Consejo de la Judicatura pues tiene un poder inmenso en lo que tiene que ver con la justicia, y evidentemente concuerdo con Santiago en que es la joya de la corona en el Consejo en el tema de la justicia, ¿no? Y pues claro, el problema es que esto no hay una solución que se pueda ver en estos momentos, ¿no? Las disputas siguen. Y van a seguir existiendo mientras siga siendo un organismo tan poderoso, en donde pocas personas deciden sobre temas súper importantes, ¿no?
que es igual que el problema que tenemos con el Consejo de Participación. Son las 8 de la mañana con 29. Estamos conversando con Arturo Moscoso sobre la situación del país y cómo termina el año. Arturo, buenos días. Y bueno, entre estas pugnas que ha habido con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Judicatura, con la Asamblea y el Ejecutivo, ¿cuál es su evaluación de cómo terminamos el año? Porque también terminamos con un llamado a, bueno, consulta popular, referéndum para enmendar la Constitución. ¿Cómo ve todo eso al finalizar este 2022? Bueno, ha sido un año, creo yo, un año perdido en la disputa que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente es poco lo que se ha podido avanzar en políticas públicas y decisiones que favorezcan a la ciudadanía. La mayoría de la actividad política se ha concentrado en la disputa, en el bloqueo, sobre todo por parte de una asamblea controlada por una mayoría que lo único que quiere es desestabilizar y que el presidente no termine su periodo. Esas han sido sus intenciones desde el principio y eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este año de bueno que haya hecho la Asamblea, por ejemplo? Absolutamente nada. Igual un gobierno debilitado, un gobierno que ha sido puesto contra la espada y la pared, tanto por la Asamblea como por las organizaciones sociales, sobre todo por la CONAIE, también en un afán desestabilizador. Ahora, ¿qué se viene para el próximo año? Pues creo que la consulta es importante, creo que hay preguntas interesantes en la consulta que hay que analizar bien y sobre las que cabría un voto positivo. Creo que sobre todo la pregunta sobre en relación a la consulta, al Consejo de Participación es importantísima para quitarle las atribuciones del Consejo de Participación en la nominación de las autoridades de control. Creo que eso es muy importante y creo que es una pregunta que debe hacérsele mucho énfasis en la campaña que se vendrá, ¿no? Ya igual que tenemos pocos meses para la campaña electoral e informar a la ciudadanía sobre la ventaja de esta pregunta en particular. Creo en general que las preguntas que conforman la consulta son positivas. Hay una pregunta de reforma política también que me parece interesante sobre la Asamblea y sobre dos preguntas, una sobre la Asamblea y otra sobre los partidos políticos y movimientos, para exigirles más requisitos, que no sea tan fácil construir movimientos, que creo que es parte de nuestra crisis política, la facilidad con la que se crean movimientos y partidos políticos que no son partidos en realidad, ¿no? Son organizaciones verticales, caudillistas o máquinas electorales que solo sirven para las elecciones y simplemente cumplen su cometido ahí, ¿no? Lo que desvirtúa el papel de intermediario entre la sociedad y el Estado de los partidos políticos, ¿no? Pero un año como te decía Verónica y Milton, pues un año que deja mucho pendiente, ¿no? No, realmente no se ha avanzado. La crisis continúa tanto económica como en seguridad y pues la clase política parece no condolerse de esta situación, ¿no? Ahora, terminamos el año peor que el año pasado. El año pasado terminábamos 2021 con el tema de la vacunación, por ejemplo, como una gran meta cumplida y sobre todo con una población más aliviada por el tema sanitario. Sí, con unas expectativas de que este año se tenían que cumplir otras cosas, llegar a otras metas y que no pasó al final. Este año fue el año del paro, el paro de junio, que puso en peligro la democracia, que afectó socialmente al país. Este año fue el de las malas relaciones, como ya hablábamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, el de muchas promesas que no se han logrado cumplir, etcétera, y el que se viene con elecciones y con consulta. Bueno, siempre las elecciones y la consulta son como una oportunidad de cambiar algo, ¿no? De modificar algo. Como te decía, la consulta me parece interesante. Creo que yo en lo personal votaría sí por las 8 preguntas. El tratar de reformar el sistema de partidos y volver a los partidos realmente en organizaciones políticas de representación me parece importante. Sí, y hay que tomar cartas en el asunto urgente, Milton, porque ha sido un año muy complicado y creo que ha sido uno de los años más violentos en la historia del Ecuador. Eso te iba a decir, la inseguridad
Entonces, que también ocupó mucho de lo que es la gestión del presidente de la República, dedicarse a buscar cómo frenar a la inseguridad. Y claro, siempre la percepción es más alta también de lo que sucede. El gobierno puede estar haciendo 1000 cosas, pero no se sienten enseguida. Es un trabajo bien complicado. Entonces también desgasta. Claro, por supuesto, siempre la percepción de inseguridad va a ser más alta de la que en realidad existe, ¿no? Pero igual, no podemos negar que ha sido uno de los años más violentos en nuestra historia y que no solo el gobierno, ¿no? Creo que todos los actores políticos no le han dado el tratamiento que tiene que darse a esta crisis, ¿no? Una crisis de la que no se le puede acusar al gobierno actual, evidentemente, porque es una crisis que ha sido generada por la desidia y la permisividad de gobiernos anteriores con las redes de narcotráfico sobre todo y con el crimen transnacional y que en el que la política, la clase política actual de nuestro país, sobre todo la representada en la Asamblea, tampoco ha coadyuvado a paliar, ¿no? No ha prestado las herramientas para que el Ejecutivo pueda aplicar medidas para controlar la situación de la inseguridad, ¿no? Entonces creo que Milton, hay que ser claros, ¿no? Este tema no solo depende del Ejecutivo, que sí, en mucho también, pero creo que es importante que toda la clase política del país entienda que si no trabajamos juntos en combatir el tema de la inseguridad, el país se nos está yendo de las manos. Son las 8:35. Estamos conversando con Arturo Moscoso, catedrático, analista político. Bueno, Arturo, Milton decía, este 2022 fue el año también del paro, año también de pugnas, por ejemplo, esta situación que se está viviendo entre el Consejo de Participación Ciudadana, entre la Asamblea, que los unos se reconocen, los otros no se reconocen, hay esta situación que interponen acciones judiciales. Es que los unes y los otros. Los unes y los otros, y bueno, todo esto nos da un sinsabor de pensar que un año de pugnas, un año perdido. ¿Qué nos prepara el 2023 en ese sentido? Sí, lamentablemente ha sido un año perdido y el 2023, salvo las elecciones, que ya veremos qué resultados arrojan, hay demasiados partidos políticos, demasiados candidatos, probablemente ganen las elecciones candidatos sin legitimidad en la mayoría de ciudades del país, con una votación escasa. Como ya pasó en Quito, con las consecuencias que se pudieron ver en lo posterior, en las elecciones pasadas, y con una clase política que probablemente lo que va a seguir haciendo es intentando desestabilizar, ¿no? Junto con líderes sociales como Isa y otros, que también en su agenda está el tema de la desestabilización, ¿no? Y que si bien ha habido mesas de diálogo, ya se está criticando los diálogos y los acuerdos a los que se han llegado y que pueden servir de excusa para una nueva paralización en un futuro, ¿no? Por eso me atrevo a decir que el próximo año no es más prometedor que este, salvo que el gobierno tenga éxito en la consulta, ¿no? Creo que ese es hay un poco de luz al final del túnel en lo que se está proponiendo por parte del gobierno, ¿no? Que creo que más allá de las simpatías o antipatías que podamos tener por el gobierno o por el presidente, me parece que las preguntas son importantes y creo que sí se merecen una reflexión de la ciudadanía y en mi caso, como te digo, serán con un voto positivo, ¿no? Ahora, el hecho de que la consulta coincida con las elecciones seccionales, Arturo, también hay este riesgo de que se contamine la consulta popular con este proceso electoral que ya está en desarrollo y que podría ser utilizado por una oposición quizás ávida de un trofeo para desvirtuar el propósito original de la consulta. ¿Hay ese riesgo? ¿Cómo lo ve usted? Sí, por supuesto que hay ese riesgo, pero también hay el riesgo contrario, ¿no? O sea, no es riesgo, sino más bien una ventaja, ¿no? Que podría ser aprovechada por el gobierno en cuanto al impulso que le pueda dar a la consulta. Si es que la consulta tiene buenos resultados, podría también servir para hacer para arrastrar un poco las candidaturas que tuviera el gobierno para las elecciones seccionales, ¿no? Otra ventaja que podría tener es que probablemente los candidatos estén más ocupados o la clase política en general esté más ocupada de ganar las elecciones seccionales que de lo que vaya a suceder en la consulta, ¿no? Ya iremos viendo esto en las próximas semanas, porque ya esto tiene que arrancar
Ya mismo también arranca la campaña ya oficial, pese a que algunos candidatos ya están haciendo campaña por debajo de la mesa, como es típico aquí, sin ningún control del CNE. Ahí también hay un trabajo que no está haciendo el CNE en el controlar la campaña anticipada. Pero bueno, ya veremos cómo se van acomodando las fichas en las próximas semanas, para ver qué impulso puede darle la consulta, o como tú dices, Verónica, más bien que sea un fracaso más para el gobierno, lo que le debilitaría aún más, ¿no? Entonces realmente es una apuesta arriesgada la que ha hecho el gobierno. Pero creo que también un poco no le quedaba mucho más, ¿no? No le quedaban muchas vías como para tratar de desinmovilizar el bloqueo al que ha sido sometido durante estos casi 2 años de gobierno, ¿no? Bien, vamos a ver cómo transcurre el próximo año, pero primero falta todavía para que termine este. Cualquier cosa puede pasar. Gracias, Arturo, por habernos acompañado. Arturo Moscoso, analista político catedrático. Vamos a la pausa y empezamos, hablando de elecciones, a hablar con los candidatos de la prefectura de Pichincha.